Ahora vamos a conversar justamente sobre este tema con Percy Castillo, adjunto para Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo. 20 años del informe de la Comisión de la Verdad. Percy, ¿cuánto se ha avanzado? ¿Cuánta de reconciliación nos trajo el informe y qué tanto lo hemos olvidado? Sí, buenas tardes. Mira, la Defensoría del Pueblo ha presentado justamente un balance sobre el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. La semana pasada, el día miércoles, hicimos público este documento y básicamente primero señalar que lamentablemente hay todavía un trecho muy importante que tenemos como sociedad que avanzar en lo que significa la reparación a las víctimas y a los familiares de las víctimas de la violencia. Esto es una obligación que como país no podemos soslayar. Son miles de personas que han perdido sus familiares, que hay gente todavía desaparecida, viviendas perdidas, una tragedia humana que no puede quedar sin reparación. Obviamente también está el clamor de justicia que todavía no llega completamente, y la Defensoría del Pueblo también ha señalado con claridad que estamos frente a situaciones de exclusión que aún no han sido superadas, ¿no? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué nos echamos al hombro el informe de la Comisión de la Verdad? ¿Por qué lo encarpetamos tan pronto? ¿Por qué le hicimos tan poco caso? A nuestro juicio, básicamente, se ha entendido que esto es un tema del ayer y no se tiene presente que tenemos una deuda como país que no hemos saldado y que debería tenerse siempre presente para todas las autoridades públicas, las que están ahora y las que vengan. Esto no es un tema que pueda dejarse simplemente a la decisión política. Esto es un compromiso que debe pasar toda persona que realice o que asuma un cargo público, ¿no? Tenemos aquí una deuda de país y tenemos que comprenderla como tal. No se trata de esperar que llegue un ministro o una ministra más interesado en cumplir las recomendaciones, sino que quien llegue debe entender que tiene un deber que saldar, tiene obligaciones que atender. Ahora, tu respuesta de alguna manera anticipa la pregunta que quería plantearte, pero de todas maneras te la formulo. ¿No tiene que ver también con ideología? Es decir, con esta campaña de desprestigio a la que se sometió al informe de la Comisión de la Verdad, con medias verdades, con mentiras rotundas, y yo creo que con un silencio que no termino todavía de comprender de los sectores que eran más bien partícipes de las investigaciones de la Comisión de la Verdad y del trabajo que realizó. Sin lugar a duda hay un aspecto muy relevante en personas o grupos de personas que no han revisado el informe en su totalidad y en las medias verdades que, como tú señalas, tenemos siempre presentes. Y la principal conclusión del informe es que el mayor violador de derechos humanos que cometió las mayores atrocidades fue Sendero Luminoso y el MRTA. Eso es intolerable, lo dice el documento. Es también necesario tener presente que jamás las reparaciones que se han venido dando a las víctimas y a la familia de las víctimas se han dado nunca a persona alguna que tenga relación con el grupo subversivo. Eso es claro y es evidente, y por eso hay que combatir las medias verdades. Y por otro lado, es también necesario establecer que el documento de la Comisión de la Verdad, el informe, sentó las bases de lo que debería ser justamente un trabajo de análisis sobre lo ocurrido. No significaba cerrar, que aquí acababa el estudio, el análisis de las causas de la violencia o cómo solucionarlas, sino que teníamos como país que profundizar sobre estos documentos, ¿no? Profundizar sobre lo que la comisión avanzó. Es que es triste la situación, ¿no? Porque justamente este hecho, el hecho de que el informe se encarpetara, se silenciara, fuese poco debatido, creo que ha contribuido a la confusión que reina actualmente sobre esos años y sobre en general el fenómeno terrorista. Y tiene que ver también con la facilidad con la que se terruquea a las personas o se, digamos, aplica ese tipo de calificativos en el combate político tan alegremente, ¿no? Sin comprender la verdadera dimensión de lo que se está diciendo. Sin lugar a dudas, ¿no? Y sobre todo el informe apuntaba a un hecho inescrutable, el tema de la exclusión en el Perú, la exclusión económica, la exclusión social. Sí. Acabamos de terminar con el Defensor del Pueblo una visita, la primera que se ha hecho en la historia de la Defensoría a Putis.
hemos estado también en Comarca y en Cayara. Y en estas tres localidades, en lo que encontramos fue una situación de exclusión peor o igual que hace 30 o 40 años. Y eso es una verdad que como Estado debemos asumir, ¿no? Las causas de la violencia, los principales afectados siguen viviendo en pobreza, en situaciones de pobreza extrema y exclusión que realmente nos deben llevar a tomar conciencia del trabajo pendiente que tenemos todavía, ¿no? De acuerdo, Percy Castillo, adjunto para los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, con varias reflexiones que conviene tener en cuenta hoy. Hace años convenía tenerlas en cuenta, pero hoy también. No hay que olvidar lo que pasó si es que queremos ser un mejor país. Un gusto. Hasta pronto, Percy.